Hola, hola a todos, todas, bienvenidos. Y gracias a todos por acompañarnos. Soy Teresa Mioli, gerente editorial del Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Nos complace invitarlo a la primera mesa redonda de nuestra serie desde la redacción. Es un proyecto de nuestra revista digital, Latam Journalism Review, y nuestro programa de aprendizaje en línea, Journalism Courses. Para nuestra primera sesión sobre el impacto de la inteligencia artificial en las redacciones latinoamericanas, nos acompañan excelentes periodistas de la región. Me gustaría presentarles a nuestra moderadora, Claudia Paez, líder ejecutiva y constructora estratega, experta en innovación digital y en la adopción ética de la IA. Como estratega y coach de producto, asesora a organizaciones y líderes en la integración de tecnologías emergentes, el diseño de innovación y el prototipado ágil. Es Consultant Associate en la red de expertos de Fathom, donde facilita programas globales de IA para OneIFRA, OpenAI, Google News Initiative y la Fundación Thomson Reuters. Gracias por todos para acompañarnos y a Claudia. Muchísimas gracias, Teresa. Un gusto estar con ustedes hoy en este webinar desde la redacción. Hoy vamos a explorar justamente cómo se adopta la inteligencia artificial y cómo se crean soluciones a problemas reales a partir del uso de esta tecnología emergente. Tengo el agrado y el placer de estar acompañada por tres excelentes periodistas que ya están siendo practitioners de la inteligencia artificial en América Latina con proyectos súper innovadores y referentes. Entonces voy a presentar a quienes me acompañan hoy. Estoy con José Hassan Nieves, es el director del Toque de Cuba. Él es un periodista cubano exiliado en Miami desde el año 2019. Ha dirigido El Toque desde el 2017, un medio transnacional conocido por su uso innovador de inteligencia artificial y métodos de recopilación de datos distribuidos para monitorear la economía informal de Cuba. Bajo su liderazgo, El Toque se ha convertido en un referente en el seguimiento del mercado informal de divisas en Cuba y también es reconocido por usar inteligencia artificial para luchar contra la desinformación y apoyar los esfuerzos de verificación de datos. José ha sido becario del Newmark J Plus Social Impact de la City University of New York en el 2023 y también del Knight en el Centro Internacional para Periodistas en 2024. También está conmigo Gisela Salmón Salazar. Ella es de Perú, jefa de fidelización del medio El Comercio de Perú. Ella es periodista peruana con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos periodísticos y estrategias de audiencia. Como jefa de fidelización en el comercio, lidera equipos multidisciplinarios enfocados en conectar a los lectores con periodismo de alto impacto y valor público. Y en los últimos años ha trabajado en la implementación ética y práctica de la inteligencia artificial en proyectos periodísticos, incorporando flujos de trabajo automatizados, agentes de IA, visualización interactiva y nuevas formas de storytelling. Ella cuenta con un posgrado en ciencia de datos para las ciencias sociales y ha sido seleccionada en programas internacionales de liderazgo como AI Catalyst Latam de One Infra and OpenAI and Women in News, y también además ha sido galardonada con premios de la Sociedad Interamericana de Prensa y el GDA. Y finalmente, Federica Ham, que es nuestra es periodista multimedia del medio uruguayo Búsqueda. Trabaja en el semanario Búsqueda, donde integra el equipo de redes sociales, colabora con la sección de cultura y se especializa en la visualización de datos. Federica es egresada de licenciatura en comunicación de la Universidad Católica de Uruguay. Entonces, ya tenemos todo el panel listo. Les voy a explicar exactamente para qué estamos haciendo este webinar, así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Y aquí vamos. Bueno, lo importante de esta sesión es que podamos un poco, tenemos muchos niveles, ¿no? En adopción de inteligencia artificial en esta sala que está hoy en esta tarde buscando como
preguntas, pero curiosidades, pero qué es lo que está pasando con inteligencia artificial en medios en América Latina y cómo esta tecnología está transformando a las redacciones en la región. ¿Yo quién soy? Bueno, me presento. Yo soy Claudia Báez, soy innovadora digital y de inteligencia artificial. Soy experta en la adopción de ética de la IA, como ya me presentó Teresa. Y tengo la fortuna de tener la experiencia de interactuar con equipos multidisciplinarios en toda la región, desde México hasta Argentina, en justamente programas de adopción de inteligencia artificial donde llevamos hipótesis de ideas a prueba contra la realidad, donde realizamos herramientas, donde vemos preguntas éticas, donde creamos políticas de inteligencia artificial. Entonces, esta experiencia me lleva a darles esta introducción de por qué esto está transformando la forma en que opera el periodismo y justamente cómo puede hacer valer su relevancia en un ecosistema de información. El punto de partida. ¿Dónde estamos? Si ustedes ven esta gráfica fue muy difundida eh, en el ecosistema de tecnología porque demuestra que una cifra muy como que no pensarías tú pensando en tu contexto de que el 84% de la humanidad nunca ha utilizado inteligencia artificial. Porque cuando tú estás con tus amigos, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás como dialogando con tu entorno, todos o todas o muchos hablan de inteligencia artificial, de los miedos que tienen o cómo la usan o cómo no la usan o en qué punto están. Pero la realidad es que tan solo el 16% de la humanidad está adoptando la inteligencia artificial o ha usado un chatbot o un modelo de lenguaje. Y de ese 16%, la mayoría lo está usando con chatbots gratuitos, es decir, modelos que no son de frontera. ¿Y qué es un modelo frontera? Un modelo frontera son los últimos modelos que sacan estas compañías que están dando que proveen los modelos de lenguaje tipo Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral y demás. Entonces, ellos sacan una versión gratuita, pero la versión paga, ese es el modelo frontera, porque es el más sofisticado, es el más avanzado, es el que tiene mayor información integrada, el que está más sofisticado en muchas características. Y esto hace que la mayoría de las personas que estén usando inteligencia artificial hoy lo hacen con modelos que están desactualizados y que son más propensos justamente a la alucinación, ¿no? Entonces, solamente un pequeño porcentaje está usando el modelo frontera que es pago y además, solo otro muy pequeñito porcentaje de ese 16%, o sea, es ese punto rojo que ustedes ven ahí, lo están usando de manera sofisticada con, digamos, agentes, código, el andamiaje de código que existe. Entonces, este 16% del que les hablo viene de una encuesta de Microsoft que se hizo en 2025. En sus redacciones, ustedes como individuos que están interactuando con inteligencia artificial en este momento, de la manera que sea, si sea con Grok o con Meta en Instagram, eh, uno parte a interactuar o integrar esta metodología, esta tecnología emergente a partir de un principio ético, ¿no? Porque muchos tienen cuestionamientos, pero justamente va ahí la parte ética de por qué lo estoy haciendo, cuáles son mis líneas rojas, qué no voy a cruzar, qué sí voy a cruzar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y el criterio, ¿no? De con qué principios yo me aproximo a esta tecnología. Y acá hay una encuesta que hizo el Thomson Reuters Foundation el año pasado, donde se dieron cuenta que de las 200 periodistas que entrevistaron en 70 países en el sur global, 81% de los periodistas ya están usando inteligencia artificial en su trabajo, pero solamente 13% de los medios para los cuales trabajan tienen unas políticas de inteligencia artificial. ¿Y esto qué hace? Que cuando el periodista no tiene reglas claras, no tiene guía y la usa sin una dirección, sin un marco, donde te dicen, en esta parte sí la puedes usar, pero en esta parte no, acá necesitas verificación, acá necesitas esos salvaguardas y lo hacen a su propio criterio, pues ocurren los problemas de credibilidad y donde el medio es señalado por su falta de rigor, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, que hay unos riesgos, los riesgos editoriales, legales y de comunidad. Un riesgo editorial justamente en el uso de inteligencia artificial
sin salvaguardas, sin una guía, sin una política, es las alucinaciones y los errores. Entonces, la IA te puede inventar datos, te puede inventar citas, te puede inventar fuentes, ¿no? Eso depende de si tú en tu medio, el líder del medio o la líder o los equipos líderes están pagando un modelo de lenguaje y lo tienen configurado para que no se comparta el- la información con el modelo de lenguaje, que si tienen filtros justamente en las automatizaciones para poder asegurar que el resultado sea seguro. Y el riesgo legal es que, por ejemplo, que un redactor esté subiendo información, digamos, de una víctima a un LLM gratuito, donde están los reportes médicos, donde están la identificación de la víctima, o sea, reportes no anonimizados que pueden ser compartidos e integrados por el LLM a sus modelos, y eso puede llevar problemas legales, ¿no? O que se use esta información, licencias sin revisar el autor y este tipo de cosas. Y el riesgo de comunidad, que estos modelos están entrenados con los países del norte global, es decir, anglosajones. Y ese tipo de contenido tiene unos sesgos propios de su cultura. Entonces, si no hacemos un ejercicio juicioso de edición y de realmente leer con sentido crítico lo que nos está entregando el LM, podemos caer en reproducir estereotipos que dañan a comunidades que no son angloparlantes. Entonces, para decirles que el riesgo no es adoptar la inteligencia artificial lentamente, sino es perder la credibilidad que ya tenemos por usarla sin criterio, de manera irresponsable o de una manera no transparente. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? No lo sé. Filipa, bueno, entonces, lo que no es negociable, la velocidad versus la verificación. Entonces, la IA te acelera el proceso, pero el juicio periodístico frena ese proceso cuando es necesario, cuando no te detenemos a pensar. En Colombia hubo el caso del periódico El Espectador, que durante meses tuvo un practicante que generó contenido generado por IA, pues, y había inventado fuentes y citas y reportes, y eso hizo que el medio se viera realmente señalado y su credibilidad diezmada. Luego tienes eficiencia versus transparencia. ¿Cuándo le dices a tu audiencia que tú estás usando inteligencia artificial? ¿No? En la práctica muchos medios dicen, bueno, por hacer una imagen no voy a decirle a mi audiencia que cree una imagen con IA, pero si la estoy usando en investigative reporting, en periodismo de investigación, por ejemplo, The Guardian no utiliza IA en investigación y la BBC tampoco, está en su política de IA. Y el tercero es la automatización versus la identidad editorial. Entonces, si no hacemos un trabajo juicioso de realmente verificar y editar lo que nos está entregando el modelo, podemos empezar a perder la identidad de nuestro medio, nuestro tono, nuestra voz. Por ejemplo, que traduzca literalmente del inglés, algo así como lo que les pongo acá. La Administración Citadina reportó que la demostración de los conductores, cuando estamos hablando de un paro, ¿no? O de una protesta social. Entonces, es realmente editar al asistente. ¿Cuál es el alcance de la aplicación de inteligencia artificial en las redacciones? Entonces, esto es todo el proceso de operación periodística, desde la recopilación, el análisis, la producción, la distribución, la monetización y las audiencias. Entonces, en recopilación, se usa mucho el archivo, el análisis de documentos, la detección de patrones de datos, la indexación, la búsqueda semántica, transcripción automática, ¿no? Yo también puedo usar IA para monitorear fuentes en tiempo real o lo puedo usar para monitorear redes sociales. En la etapa de análisis, puedo crear herramientas que automaticen reportes o que me haga análisis de inteligencia de negocio o me haga análisis de datos o me cree un agente que me pueda cruzar fuentes de información o crear un agente que me ayude a limpiar bases de datos en la verificación y el chequeo de cifras. ¿Cómo detecto deepfakes? ¿Cómo puedo hacer en mi proceso de producción saber si es un contenido sintético o es un contenido real?
¿Cómo creo ese tipo de herramientas y salvaguardas en el proceso de análisis? ¿Cómo lo hago en el proceso de producción? Entonces, ¿cómo genero borradores contextualizados con inteligencia artificial? ¿Cómo amplío la información que ya tengo, conectándolo con otro tipo de reportes? También puedo hacer contenido líquido, me parece que es lo más interesante de la etapa de producción. ¿Cómo adapto un artículo? Que pues hay una discusión actualmente en que el artículo ha muerto, ¿no? Que es un formato que está desactualizado. ¿Desactualizado por qué? Desactualizado para audiencias más jóvenes, ¿no? Que no están habituadas a consumir información en texto como las audiencias de personas mayores de 35 años. Entonces, ¿cómo adapto un formato como el artículo a contenido líquido que pueda ir a audio, que pueda ir a video, que pueda ir a imagen, que pueda ir a una visualización de datos? Adaptación de formatos. Generación de artículos, generación de imágenes, generación de producción de audio y video, automatización de newsletters, ¿no? Y en general nuevos formatos periodísticos. En la distribución, ¿cómo integras IA en la producción de un podcast? ¿Cómo creas aplicaciones de noticias más rápido para hacer un engagement más fuerte con tu audiencia y que entiendan fenómenos complejos de una manera más sencilla, ¿no? Con la gamificación, por ejemplo. Los subtitulados que pones en los videos. Y ahora, pues la optimización del GEO, que antes era el SEO, pero el GEO es cómo hago posicionamiento de mi medio en motores de inteligencia artificial, ¿no? En los modelos de lenguaje para cuando hacen los resultados, ¿no? Cuando sacan los resultados. En la monetización es cómo logro analizar información y hacer modelos predictivos, cómo automatizo operaciones especiales o campañas de marketing o publicación en plataformas de redes sociales, cómo personalizo muros de pago, es decir, que si yo tengo un muro de pago en mi medio, ya tengo como un perfil de las personas que me visitan y entonces si esta persona regularmente no me visita, le voy a dar 3 meses gratis, se lo voy a ofrecer apenas llegue, pero si esa persona regularmente ya me pagó una suscripción, pues le voy a decir que me la vuelva a renovar si aparece viendo mi contenido. Entonces es como personalizas la oferta en suscripción dependiendo del tipo de persona que ya tienes categorizada en tu medio. Y, claro, la optimización de contenido de pago. En audiencias está la creación de chatbot para interactuar con el cliente. El cliente es la audiencia, claramente. Y muchos medios al principio, en 2023-2024, empezaron a hacer chatbot con sus archivos. Lo que pasa es que los jóvenes ya no están yendo a los medios, a las páginas de los medios, a consultar. Y los que sí están yendo, que son los mayores de 35 años, pues no tienen confianza para interactuar con un chatbot. Entonces, es un gran esfuerzo para una herramienta que el impacto no tiene mucho, ¿vale? Y porque, claro, el dueño del medio dice, estoy seguro que mi audiencia va a querer saber yo cómo cubrí el tema de Trump. ¿Es así o no es así? Y eso lo muestran los números. Y finalmente, ofrecer que el usuario explore el contenido de diferentes maneras. Por ejemplo, el Clarín de Argentina creó una herramienta donde el usuario podía entrevistar al contenido, pero no solamente de manera natural, sino que le decía, por ejemplo, ordéname todos los hechos de manera cronológica. Sácame una tabla con todas las personas, las fechas de lo que estaba pasando. Cuéntamelo, por ejemplo, Pulso, cuéntame esta historia como si fuera un niño de 8 años. Ese tipo de cosas, ¿no? Cómo personalizas, cómo el usuario conecta con tu contenido. Y el último, que lo voy a explicar ahorita más tarde, el análisis de contenidos y de comentarios. Estos son herramientas que se crearon en América Latina, en los programas en los que yo he participado como coach y facilitadora, Newsroom AI Catalyst de OneInfra, de OpenAI, Google AI Prototype en Sprint, de Google News Initiative y Thomson Reuters Foundation, facilitados por Fathom, ¿no? Entonces, Gisela va a explicar el comercio, que es un gran ejemplo de cómo puedes optimizar procesos en periodismo de investigación y de datos. Les voy a explicar lo que hizo La Silla Rota, que es un medio en México que sus periodistas perdían mucho tiempo viendo cómo conectaban con coyuntura y cómo podían optimizar como las personas que podían hacer el cubrimiento de ciertos temas dependiendo de su desempeño, ¿no? Entonces tenían métricas de desempeño de su redacción, fusionaron con fuentes de información de trendings, de tendencias
en línea y hicieron un dashboard que le ayuda a los editores a tomar mejores decisiones editoriales sobre qué tema sería bueno invertir tiempo para su cubrimiento y qué persona es la más adecuada en su redacción para cubrir ese tema. Y además les facilita como las apuestas editoriales también a los líderes. Este otro medio es, otro ejemplo es UOL de Brasil, es el medio más, uno de los más grandes de Brasil. Y ellos hicieron un análisis de los comentarios de su audiencia para identificar los temas más polarizantes y ayudar a visibilizar qué era lo que más le preocupaba a su comunidad. Entonces, hicieron una automatización de flujo de trabajo. El de la silla rota también es una automatización de flujo de trabajo. Y el de Gisela también es una automatización con una herramienta que es la misma para los tres, ¿no? La cuestión es cómo la usas. Entonces, Wall automatizó el flujo recopilando todas las fuentes de información de sus comentarios, de todos sus canales, de todas sus plataformas, y creó como un index, un agente que ponderaba, hacía clústeres de temas y ponderaba los temas que estaban on fire, o sea, que estaban totalmente en boga, y otros que estaban siendo discutidos por su audiencia. Y luego los ponía en su sitio, en sus stories de Instagram o en una plataforma que ellos tienen más bien, donde decían, donde visibilizaban a su audiencia, ¿no? Hablando de temas polarizantes. Luego tenemos otros dos ejemplos, que son RAC, son sistemas RAC. El del Diario de Río Negro en la Patagonia, en Argentina. Ellos tenían una redacción tradicional, pequeña, local, donde una persona era especializada solamente en el tema de hidrocarburos. En la Patagonia está la región de Vaca Muerta. Entonces, en Vaca Muerta, pues hay gente muy especializada en este tipo de cobertura energética en esa región. Y ellos tienen una persona que pues ya lleva muchos años y todos los fines de semana pues no trabaja. Entonces, cuando había alertas en fin de semana o en momentos en que no estaba la persona especializada, no tenían cómo darle contexto a las notas rápidamente para entrar en coyuntura y hacer nota de seguimiento. Entonces crearon un archivo, RAC, donde vectorizaron, hicieron embeddings de todos los temas, todos los artículos que habían sido escritos con esa temática y logran una interfase privada donde los periodistas obtienen contextos y preguntan con lenguaje natural al archivo qué es lo que está pasando para crear notas de seguimiento, ¿no? Un mismo sistema que usa Primicias del Ecuador, donde igual hacen un rack con 6 años de archivo que tienen de artículos de política y economía. Y entonces sus periodistas pueden preguntar información de contexto sobre lo que ya ha cubierto el medio y también lo conectan además con la API de Google de News API, ¿no? Para conectarla también con coyuntura y tener historias de noticias en tiempo real. Además que asesora el SEO de las notas. Y finalmente está el Vocero de Puerto Rico, que es un medio en San Juan, donde empezaron como automatizando los audios de sus notas con la voz del periodista, clonaron la voz de sus periodistas y empezaron a hacer los audios, pero luego que empezaron a crear un sistema editorial integral de inteligencia artificial que lo que me parece más como valioso es que integran a ese sistema el monitoreo de fuentes gubernamentales, justamente para tener insights de cobertura. Y además de otras cosas que tiene el sistema, como planeación de historias, control de estilo y analítica de audiencias. Entonces, el problema no es empezar. El primero es empezar con el problema más urgente y después resolverlo con criterio periodístico y con tecnología. Yo no sé cómo estoy de tiempo, pero voy a avanzar rápido. Acá hay dos maneras de hacerlo, con low code o no code, que son herramientas que sin conocimientos tecnológicos te permiten rápidamente testear la idea y llegar a algo y poder como evaluar si necesita más desarrollo y dinero y ampliación, o una herramienta que puede ser sencilla y que puede solucionar cuellos de botella en procesos específicos. La otra es el desarrollo técnico y editorial, es decir, cuando sí necesito sí o sí una persona técnica que ayude a sofisticar, elevar y escalar la idea o el prototipo que yo tengo. Y ahí sí entra
pues cómo conecto con las APIs, cómo hago un RAG, cómo hago bases de datos vectoriales. En el otro, no code, está Google AI Studio, está Lovable, está Notebook LM, está Eleven Labs, están todas esas herramientas que ustedes seguramente escuchan por redes sociales de gurús de IA, pero esas son herramientas sin necesidad de que yo sepa código y las otras son herramientas dependiendo de su necesidad que necesitan una intervención técnica. Y finalmente, ¿qué es lo irreemplazable que ofrece el periodismo en un ecosistema tan desafiante como el que vivimos hoy? Es rigurosidad y olfato periodístico. O sea, la IA no tiene idea de por qué una historia importa y cuál no. Eso lo decide un humano. La ética y el criterio editorial, o sea, qué publico, qué omito, cómo protejo fuentes, esas son decisiones humanas, es una decisión ética. La confianza con la audiencia es lo que ustedes como individuos o como medios o líderes han construido por años con la audiencia que los sigue. Y si usan la IA irresponsablemente, van a erosionar en segundos lo que han construido en años, que es la credibilidad. El cuarto es el contexto cultural y regional, es decir, los sesgos que vienen de por sí, por defecto de los modelos, y cómo nos apropiamos y los identificamos y los personalizamos al contexto latinoamericano. Por eso está ChatGPT Latam, que fue una iniciativa que se creó en Chile y luego lo podemos discutir, pero justamente se creada para este sesgo. El trabajo de campo, es decir, eso no se puede reemplazar, la fuente humana, el documento que te filtran, los testigos de una escena que nadie más vio, eso es único. Y finalmente la voz editorial del medio, que si no hacen un uso consciente, con criterio, con excelencia, es decir, con miras a la excelencia de la inteligencia artificial, puedes terminar perdiendo tu voz por homogeneizarla con lo que te produce el modelo de lenguaje, ¿no? Ya muchos podemos reconocer cuando algo fue escrito con IA o cuando no. Entonces, el éxito de la adopción de IA en la sala de redacción no se mide por la velocidad de la automatización, sino por la capacidad que ustedes puedan mantener, de mantener la confianza de su audiencia. Y ya, en este nuevo ecosistema que se está configurando, el valor agregado del periodismo radica en su metodología, su rigor y su ética. Creo que ya estoy en tiempo, así que vamos con el panel. Voy a arrancar con José. José, te cedo la palabra. Buenas Bienvenido. tardes, buenas tardes. Saludo y agradecido por compartir con ustedes un poco nuestra experiencia que viene a complementar lo que nos ha estado presentando Claudia y también muy animado de escuchar las experiencias de las otras colegas que están en esta presentación. Yo soy el director del Toque, eltoque.com, un medio digital que sirve a audiencias cubanas, fundamentalmente en Cuba, pero también donde quiera que esté nuestra diáspora, que en esencia está en el sur de Estados Unidos, la Florida, y en Europa, España. ¿Qué hemos hecho en el Toque con inteligencia artificial? Un poquito de cosas. La principal y más exitosa ha sido este monitoreo del mercado informal de divisas. En el año 2021, el gobierno cubano decidió dolarizar, empezar a dolarizar el país, pero no vendía dólares en mercado oficial formal. Todos los bancos en Cuba son del Estado, no venden dólares abiertamente. Los compran a un precio, pero no lo venden a otros precios. Y de repente, empresas privadas que ellos autorizaron en ese momento y más de 2 millones de personas que tenían que salieron de Cuba en los últimos 4 años, necesitan dólares para comprar productos básicos, porque además las tiendas con los productos más básicos, el Estado también las dolarizó. ¿Qué pasó? Pues entonces un mercado informal de divisas emergió en Cuba y nos dimos cuenta que las personas estaban operando en este mercado informal de divisas en grupos de redes sociales. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Telegram, donde las personas publicaban ofertas de compra y venta de divisas. Vendo el dólar a tanto, compro el dólar, euro, en fin. Desarrollamos un algoritmo de inteligencia artificial que escrapea, es decir, con bots que copian los mensajes que se publican en esos grupos y luego utilizando procesamiento del lenguaje natural, que es una de las tecnologías de la inteligencia artificial, logra entender ese mensaje y lo descompone y lo convierte en una base de datos. Si alguien que dice vendo dólar a 500 pesos,
Él sabe, el sistema sabe que esta es una relación de 1 por 500, de dólar con peso, que es una operación de venta, y si tiene un volumen, vendo $500 a 500 pesos, también sabe. Y con todo eso pudimos armar este tracker del mercado informal que estaba dando y que da en tiempo real la tasa de conversión. Una información que no existía en otro lugar. Lo que le estábamos ahorrando, lo que le ahorramos a la gente con este sistema es sencillamente, en lugar de entrar a 10 grupos de Telegram a ver, o de WhatsApp a ver cómo está más o menos el precio, ya este sistema calculaba por ellos. Eso se volvió muy famoso en Cuba, para bien y para mal, porque el año pasado tuvimos 5 millones de usuarios viendo este servicio en un país que tiene 10 millones de habitantes, pero al mismo tiempo somos el enemigo público número uno del gobierno cubano, que no quiere que este tipo de información se sepa. Y bueno, pues por ahí están las historias de algunas cuantas acciones represivas que el régimen cubano ha emprendido contra nosotros. Pero de aquí que evolucionó. Lo más interesante de nuestra perspectiva fue que nos dio la oportunidad de desarrollar un producto que estamos finalmente a punto de lanzar ya ahora, en primeros días de abril, que le hemos puesto el Toque Markets, y que es una plataforma de información financiera desde mercados informales y desestructurados, porque no hay este tipo de información, para que las personas que toman decisiones de negocios tengan información accionable. La tasa de cambio que publicamos en tiempo real, la publicamos en nuestro sitio web, en nuestras aplicaciones móviles, en nuestras redes sociales. Eso va a seguir siendo gratis y abierto. Y esa es la esencia de la información que damos. Y es además nuestra mejor herramienta de marketing, porque muchísimos usuarios llegan buscando la tasa. Hay mucha gente en Cuba que piensa que el Toque es solamente un sitio que tiene tasa del dólar. Cuando llegan ahí se encuentran que es todo un sitio que ofrece distintos tipos de información, de distintos contenidos. Pero es una excelente herramienta de marketing, por tanto, esta iniciativa. Pero hay mucha más información que no estábamos dando, más allá de ese valor calculado de la mediana en tiempo real, que tiene valor para empresarios. Y con financiamiento de Journalism AI Challenge, a través de del think tank de periodismo de la London School of Economics, Journalism AI, pues ahí nosotros pudimos desarrollar este producto para probar un nuevo revenue stream, una nueva forma de financiamiento para nuestro medio, que sea esta plataforma de pago por suscripción, que, como les digo, va a empezar la abriremos, ya estamos haciendo el beta testing final, y se ve más o menos así, ¿no? Ahí tienen gráfica, piensen en Bloomberg, por ahora de Temu, versión chiquitica, adaptada a las necesidades del mercado cubano, pero que realmente es un producto novedoso para el contexto de nuestro país, y que nos va a permitir testear si un mercado como el nuestro, con las muchas características y dificultades que tiene, realmente hay voluntad de pagar por información, que es algo completamente nuevo en Cuba. A ver si puedo pasar acá. Bueno, ¿qué otras cosas hemos hecho con inteligencia artificial? Empezamos, como se mencionó en algún momento, detectar la desinformación en un país donde el primer desinformador es el gobierno. Es una misión muy importante que nosotros seguimos en Cuba. Y hace unos años nosotros llevamos varios años trabajando el tema de detectar desinformación, de hacer fact-checking, de hacer contrapropaganda con esto, y empezamos a probar el uso de la inteligencia artificial, otra vez, procesamiento de lenguaje natural, para detectar si fueran con algoritmos, expresiones falsas, hacerlo más rápido, ayudar a que los fact-checkers más rápido detectaran una desinformación y actuaran sobre ello. A partir de la experiencia que hemos acumulado con eso, desarrollamos un segundo producto, que es una aplicación móvil que se llama De Facto App, y que lo que hace es, YouTube es la principal fuente de información de la audiencia cubana, y lo que hace es que transcribe videos de YouTube en tiempo real. Uno le puede pegar un link de un video de YouTube, comienza a transcribir ese video y va buscando frases que se van diciendo dentro de ese video, que puedan ser chequeables, que puedan contrastarse. Y a partir de lo que va encontrando, las frases que las encuentra, las tira contra una base de datos de chequeos que ya hemos hecho nosotros, que han hecho otros chequeadores de la región latinoamericana. Nosotros somos parte de la red Latam Chequea, que estén en la base
de datos internacional de Google Fact Check Tool, o si no hay nada de eso por ahí, los tira entonces contra los medios independientes cubanos para poner en contexto. No es necesariamente que se encuentre una frase que sea falsa, sino a veces una manipulación. Y ahí entonces, por lo menos con información de los medios independientes cubanos, puede hacerse una interpretación de lo que está diciendo. En este caso es el señor presidente designado de Cuba, y ahí le vamos encontrando las falsedades que va diciendo en esa entrevista. Esta es una herramienta que todavía no está completamente abierta, pero que seguimos desarrollándola, porque lo que nos hemos dado cuenta es que no mienten textuales estos señores, lo que hace que es manipular. Por tanto, lo más importante es encontrar narrativas en lugar de frases textuales como la unidad de base de chequeo, y entonces estamos entrenando a nuestro modelo para que encuentre mejor las narrativas que se echan a circular por distintos actores desinformantes de cualquier parte del espectro político, y luego entonces contrastarlas o ponerlas en contexto con nuestra base de datos. Se mencionaba el tema de los agentes, de los chatbots a partir de la base de contenido desarrollada por los propios medios. Nosotros tenemos una experiencia también, y esa experiencia se llama SAMI, Same as Me, y es una evolución de un ejercicio que hicimos a inicios del año pasado. En Cuba hay personas presas por publicar una denuncia en Facebook. Por tanto, la gente se cuida mucho de la exposición porque hay una dictadura que les está persiguiendo. Crear canales individualizados y seguros es muy importante para nosotros poder conversar con nuestra audiencia, porque la gente, por dar un like, puede enfrentar una multa. Está descrito en una ley en Cuba. Por tanto, pusimos un botón de WhatsApp y fuimos de tener 5 mensajes al día en nuestra bandeja de entrada a tener 300 mensajes al día de nuestra audiencia. Y fue muy importante ese botón de WhatsApp porque, por ejemplo, en el mes de junio del año pasado se produjeron unas protestas universitarias inéditas ante un tarifazo cuando dolarizaron el acceso a Internet, y los estudiantes nos mandaron a través de WhatsApp audios y videos de las asambleas cerradas donde estaban ocurriendo las protestas, porque era una manera más segura para ellos de enviarnos esa información en lugar de hacerlo por el correo. El problema es que mi equipo es muy pequeño. Yo tengo menos de 20 personas en mi equipo y no tengo personas para estar procesando más de 300 mensajes por día, solamente por esta plataforma. No contemos los que nos entraban directamente por las casillas de mensajería de cada red social. Nosotros tenemos 850.000 seguidores en Facebook y por ahí nos entran muchísimos mensajes también cada día. Pues decidimos automatizar toda nuestra interacción, esa primera interfaz de interacción, con un chatbot que nos permite, con una sola persona, supervisando y mirando las interacciones en sentido general que se van teniendo, poder devolver y dar una experiencia de satisfacción del usuario mucho más efectiva, porque recircula contenido, porque nos genera tips, porque reaprovecha información que ya hemos hecho, y porque además sirve hasta para hacer promociones y vender publicidad. Nosotros vendemos publicidad para que, si hay una intención de búsqueda relacionada con un asunto específico, pongamos una remesa a Cuba, la respuesta que dé Sami, después de una respuesta libre y advirtiendo que es una publicidad, pues sea una publicidad directa al perfil del usuario. Y entonces, con una sola persona y a través de Sami, nosotros hemos logrado procesar un gran volumen de mensajes que antes no teníamos manera de procesar, y además ha servido como un excelente vehículo de recirculación de nuestros contenidos. Aquí tienen, por ejemplo, este es el último mes, este es el dashboard con las interacciones del último mes. La gente lo que más les pregunta es a cuánto está el dólar hoy en Cuba, y en lugar de tener una persona gastándose, copiando y pegando la respuesta, pues, o dejar el mensaje en visto, tenemos a un chatbot que además es muy empático y que la gente le cuenta toda su vida y también les responde directamente y les da muchos consejos. Es Sami. Esto es un poco mi experiencia, la voy a reducir aquí porque también después me encantará poder responder algunas preguntas que tengamos, pero eso son 3 direcciones. También estamos trabajando hacia los internos de procesos, de hacer más eficientes los procesos, reaprovechar contenido, aprovechar el talento de los pocos periodistas que tenemos en lo que realmente puede ser único, y dejarle a la inteligencia artificial, con supervisión, aquello que es repetitivo y poco creativo. Gracias, José. Súper interesante. Ahora vámonos a Perú con Gisela, por Hola, favor. ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, voy a compartir mi pantalla un segundito.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Gisela Salmón, soy jefa de fidelización del comercio y tengo un área que se llama Nuevas Narrativas, con las cuales hemos estado trabajando algunos proyectos de inteligencia artificial. Así que para mí es un gusto estar hoy y compartir un poco la experiencia que tenemos, pero no tanto desde la teoría, sino desde la práctica, del cómo para nosotros la IA se basa en una decisión previa de saber en qué momento utilizarla y en qué momento no. Para nosotros en el comercio, el uso de la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, ¿no? Es más bien una capacidad transversal de poder definir cuándo nos ayuda a entender mejor, a poder plasmar una historia de una manera que pueda conectar más con el usuario y de hacer alguna tarea que pueda ser compleja de una manera mucho más sencilla. En realidad, lo que nosotros queremos es tratar de tener un periodismo más claro, más profundo y sobre todo más útil para nuestras audiencias. Pero el trabajo que nosotros hacemos no es de una sola persona. De hecho, quisiera presentarles a parte del equipo con el cual trabajamos. Somos muy poquitos, pero muy entusiastas, para poder de alguna u otra manera experimentar y volver a la esencia, ¿no? Que es contar historias que antes eran imposibles por tanto tiempo como para capacidad quizás de un equipo mucho más grande y analizar procesos de una manera mucho más sencilla. Nosotros estamos hoy día compitiendo en lo que es la economía de la atención, ¿no? Tenemos audiencias que están fragmentadas, están en múltiples plataformas y sobre todo que la atención del día a día se dispersa y lo que queremos justamente es tratar de volver a ellas con formatos innovadores, juntando datos, experiencia, storytelling y tratando de buscar el propósito detrás de lo que estamos haciendo. De hecho, creo que uno de los valores más fuertes es que los equipos sean interdisciplinarios. Nosotros tenemos, por ejemplo, un diseñador, un programador, periodistas, tenemos analistas de datos y creo que el perfil que cada uno de ellos aporta hace que lo que estamos produciendo encaje en un valor mucho más esencial, ¿no? Que es la conversación y el aprender a saber qué vamos a preguntarle a la IA en el caso que la consideremos como parte de nuestra herramienta de ayuda o de apoyo. Para nosotros, el proceso que siempre hemos tenido parte de poder probar, validar, experimentar, saber qué cosas tenemos que corregir, de qué manera vamos a utilizar, en este caso, la tecnología, pero con criterio editorial, porque no publicamos nada si es que antes esto no tiene una supervisión editorial. Y creo que esto es bien importante porque a veces nosotros pensamos que el uso de IA simplifica y aporta, pero no pensamos que para poder usarla también tenemos que tener dos cosas claras. Primero, que muchas veces todo lo que usemos con IA tiene un costo, hay que validar los costos que estamos empleando para ellos. Y segundo, que necesitamos el personal suficiente para poder revisar lo que la IA nos puede producir o lo que la IA nos va a brindar. De hecho, una de las cosas que nosotros trabajamos ya como una metodología quizás un poco más establecida es no usar la herramienta por usarla, sino planificar y ver necesariamente si la vamos a utilizar o no. No todo lo que nosotros producimos desde el área de nuevas narrativas, que tiene que ver más con storytelling y con visualización de datos, parte del uso de la IA. Siempre partimos más bien de un problema, buscando la solución a través de estandarizar objetivos claros, ver con qué datos tenemos, buscar un ángulo diferenciador, sobre todo saber si hay una historia de atrás que pueda dar un hilo conductor para generar más empatía con nuestra audiencia, ver con quiénes estamos trabajando. Esto muchas veces lo hacemos a nivel de alianzas con otras áreas dentro del diario y buscar qué impacto vamos a generar. Pero si pasamos un poco a los proyectos, a qué es lo que estamos haciendo y cómo partimos para usar inteligencia artificial, yo voy acá a plantear algo que puede ser muy curioso. Nosotros partimos con Shakira y con Luis Miguel. ¿Y qué tiene que ver Shakira y Luis Miguel? Bueno, para nosotros fueron los primeros pasos en los cuales le perdimos un poco el miedo a la consola. Es nuestro punto de partida en el cual aprendimos un poco a no tenerle miedo a algo de código, pero también a algo que tiene que ver con funciones básicas, ¿no? Como la estructuración de los datos, la forma como trabajar con grandes datasets. De hecho, nosotros utilizamos datasets de Spotify, de Billboard, para poder tener a la mano no solamente las letras de canciones, sino también toda la información que algunas de estas plataformas nos brindaban, y a través de ellos y de una base estructurada ya creada, hacer clústeres de información con los cuales nosotros teníamos ya mayor información que procesar y que analizar. De hecho, por ejemplo, en el caso de Shakira,
habían datasets que ya estaban predefinidos con variables que nosotros luego estructuramos a través de un modelo. Había volumen, sonoridad, tonalidad, compás, etcétera. Y a través de todo esto y un modelo que nosotros pudimos replicar, tuvimos también la oportunidad de clasificar la producción discográfica de Shakira en compás como tipo función latina, melodías del corazón, alma rockera. Tratamos un poco de brindarte la historia de la producción musical de una manera mucho más cercana. Lo mismo nos pasó cuando analizamos todos los rangos vocales de Luis Miguel y pudimos también hacer un especial un poco más simpático desde el punto de vista de cuáles eran las tonalidades de su voz, qué características tenían las letras, etcétera. Con esto decidimos hablar un lenguaje diferente y saber que detrás de toda esta estructuración de contenido y de data podrían haber patrones que nos ayudan a entender algo más. Esto fue el pie de algo que a nosotros nos gustó mucho, fue nuestro primer acercamiento con IA. Es un chatbot que nosotros le llamamos IA, tiene que ver con luz en quechua, porque lo que hacía era tratar una problemática muy sensible para nosotros. La problemática era visibilizar un problema que tiene que ver con la violencia ginecológica y obstétrica en nuestro país. De hecho, esto parte de la investigación de una periodista que también forma parte integral de muchos de los proyectos que hemos trabajado, que se llama Maite Siriaco, y a partir de la investigación que ella hizo, no solo con recopilación de métricas y entrevistas, pudimos nosotros plantear que quizás no solamente teníamos que quedarnos en el problema, sino tratar de plantear una solución, una herramienta que no solamente recoja las necesidades que puede tener un usuario, sino que sea una compañía y una guía. En este caso, entrenamos a una IA, pero la entrenamos bajo un corpus que estaba clasificado dentro de una investigación que ya habíamos hecho. Entrevistas, data, todo lo que pueda hacer con normativa y a partir de esto utilizamos técnicas de lenguaje de procesamiento natural, de embeddings y de validación para poder ver de qué manera este chatbot se convertía en alguien que escuchaba y que además te trataba de orientar, indicándote si tú habías sufrido un caso de violencia obstétrica o ginecológica en nuestro país y qué podías hacer al respecto. La herramienta presentó, por supuesto, primero muchas dificultades para el equipo, porque era el primer acercamiento que teníamos con una herramienta ya mucho más concreta y real. Tuvimos, en primer lugar, un tema difícil, que era mantener la sensibilidad hacia este tema y no revictimizar también a las personas que habían sufrido esto. Eso se hizo a través de un fine tunnel en el cual fuimos modelando la forma como respondía y la hicimos mucho más empática que algo robotizado. Pero cuando conseguimos lograr esto, nos dimos cuenta que también había un sesgo. Todo lo clasificaba como alguien que pudiera haber sido víctima de la violencia obstétrica. Y después de analizar, la teoría decía una cosa, pero la práctica te lleva a descubrir el error. Nosotros nos dimos cuenta que habíamos entrenado este modelo con toda la casuística que tenemos y lamentablemente la casuística era efectivamente de personas que habían sufrido esto. Así que lo que nosotros logramos hacer luego era incrementar nuestro corpus de información y le dimos casos que sí habían sufrido y que no habían sufrido violencia obstétrica por igual, de manera que el sesgo se logró limitar. Uno de los logros para nosotros más importantes de este chatbot es que el Colegio Ginecológico de nuestro país nos llamó y nos dijo de que no solamente le había gustado la herramienta y que la veía muy sensible y muy útil, sino nos pidió autorización para poder usarla en el entrenamiento de sus médicos. Y eso, la verdad que para nosotros fue un logro mucho más allá del número de visualizaciones o el número de uso, convertir algo en una herramienta sumamente práctica. Con este entrenamiento y muchos meses más adelante, nosotros teníamos en pie un especial que de hecho lanzamos por el cumpleaños de Mario Vargas Llosa y aquí hicimos también un chatbot como parte del especial, pero lo circunscribimos a un corpus mucho más estricto, que fueron todas las columnas de opinión que el Nobel tuvo en nuestro diario, fueron 30 años de su pensamiento crítico para que los usuarios pudieran preguntar y decir de una u otra manera qué pensó, a quién mencionó, de qué manera el Nobel tomaba tal acontecimiento, ¿no? Era una experiencia conversacional bastante singular y que nos reforzó que el uso de la IA también puede darse de forma más estricta y ahí perder un poco el miedo y el riesgo de alucinación.
Y después de haber tenido estas experiencias, viene una experiencia un poco más tensa para nosotros, que tiene que ver con el mensaje presidencial. ¿Cómo es el mensaje presidencial en nuestro país? Cada fecha de independencia, que es 28 de julio, lo que hace el mandatario es una especie de rendición de cuentas ante el ciudadano y puede hablar 1 o 2 horas y cada vez el mensaje de la nación a veces es carente de novedades o a veces la gente no se da el tiempo para verlo. Quisimos hacer una visualización y una data mucho más analizada y comprensible que pudiera hacer que el usuario no solamente entendiera de qué se tratara, sino que también pudiera de una u otra manera compartir los resultados y saber casi en tiempo real qué era lo más importante de esto. Trabajamos técnicas también de lenguaje de procesamiento natural, pero acá también hicimos un fact-chequeo y un promesómetro que se hizo de manera manual y se hizo de manera interdisciplinaria casi con todas las áreas del grupo y del medio. Una de las cosas más valiosas es que esto salió a la media hora más o menos de haber terminado el discurso presidencial, lo cual a nosotros nos alegró bastante, pero no fue un trabajo automático, fue un trabajo que había sido preparado y entrenado con datos anteriores, había sido revisado, y bueno, esa media hora era la hora de verificación en las cuales todos estábamos revisando la información. De hecho, nos gustó mucho porque eso fue el 2024, el 2025 repetimos este escenario clave y una de las cosas que nos llamó la atención y por lo cual estuvimos muy agradecidos fue que si el primer caso del discurso presidencial duró 2 o 3 horas, el discurso que tuvimos el 2025 fue el más largo de la historia del Perú con 5 horas de duración. Y bueno, tener un análisis tan rápido en tiempo récord fue para nosotros un logro bastante fuerte. Este año tenemos un desafío mucho más grande. Tenemos el desafío de tener dobles elecciones. Primero las elecciones presidenciales y congresales y al segundo semestre del año tenemos las de región. Una de las cosas difíciles en nuestro país es la alta fragmentación que tiene nuestra política. Ahorita tenemos 36 candidatos en contienda, 35 en realidad, uno lamentablemente falleció hace poco, dentro de los cuales son 36 partidos y si nos vamos al Congreso, que ahora vuelve a ser bicameral, tenemos más de 9.000 candidatos postulando a un cargo público. ¿Cómo va el usuario tradicional, el lector, a entender por quién va a votar y a conocer un poco más a cada uno de estos postulantes? Pues el reto era trabajar con documentación oficial, trabajar con hojas de vida y trabajar también con planes de gobierno para que el usuario pudiera saber qué cosa dice el partido, de qué manera puede tenerlo a la mano un resumen del plan de gobierno, si el área que a él le interesaba, que puede ser salud, economía, se comparaba con algún otro candidato o tuviera puntos en común o puntos equidistantes, pues lo que nosotros planteamos fue tratar de tener una solución que pueda ser escalable y que nos ayude también en el segundo proceso electoral que vamos a tener este año. Habíamos participado de IA Catalyst, una iniciativa de OneIfra, a través de la cual también recibimos herramientas para poder analizar qué opciones teníamos y decidimos irnos por los flujos automatizados. En este caso utilizamos N8N con créditos de OpenAI para poder procesar alta data de toda la información que teníamos de candidatos y también de sus planes de gobierno y con ellos creamos procesos simplificados, tanto de no solamente scrapeo, de estructuración, de análisis, de comparación, que con agente CIA pudo hacer que la labor se pudiera simplificar un poco. Pero nuevamente, no todo es mágico, todo lo que se puede ganar en tiempo de ahorro, por ejemplo, tiene que pasar por una decisión de revisar la información, de ver dónde hay alucinaciones, de saber si hay un sesgo que tenemos que tener cuidado con él, ¿no? De hecho, estas son, para los que se preguntan qué es N8N y qué tiene que ver los flujos automatizados, yo los llamo como pequeñas arañitas que trabajan para ti, ¿no? Son pequeños nodos que hacen trabajos muy puntuales, recolectar, cruzar información, tratar en resumen, de darte más tiempo para abocarte a la labor periodística que mejor sabes hacer, que es el análisis, la verificación, la comparación. Es como elevar tu estándar de calidad con procesos que pueden ser mecánicos, que antes
tenían que ver con copiar, pegar, armar una base de datos en un Excel y hoy se tiene de manera mucho más rápida. De hecho, nosotros estamos próximos a lanzar un especial, esperamos que sea en una semana a más tardar, en el cual nosotros estamos cruzando ya más de, creo que son 15 fuentes de datos para entender patrones detrás del poder, ¿no? De hecho, hemos analizado a los congresistas que se van a la reelección y estamos viendo qué podemos encontrar en sus relaciones, en este caso tiene que ver con familiares de ellos, y cómo se están relacionando dentro del Estado. Es una herramienta que nos parece súper potente, no estamos haciendo acusaciones ni estamos hablando de que alguien haya incurrido en algún delito, pero sí le estamos dando al usuario la capacidad de empoderarse con información para tomar una mejor decisión. Y es que para nosotros la IA no es un paso del proceso. Este proceso se da a través de tomar una decisión editorial. Cada cosa que hacemos a nivel de presentar mejor una información o de dar una información que puede tener mayor data, tratamos de analizarla siempre. Claudia, ¿me ibas a decir algo? Y vamos cerrando que ya estamos Sí, fuera. ok. Y nada, lo que hemos aprendido en este tiempo creo que tiene que ver mucho con lo que dice Claudia, que es control editorial siempre, nada pasa sin supervisión y revisión. La IA no es mágica, no es perfecta, se equivoca, alucina y tiene sesgos. No es un área la que hace todo esto, esta es parte de todo lo que nosotros procesamos, pero es una capacidad que tenemos que compartirla con todos dentro de la redacción y generar un cambio. El cambio ya empezó y no podemos quedarnos sin eso. De hecho, la IA es una nueva capa dentro del oficio que tenemos, así como en algún momento aprendimos del CMS, del SEO, ahora del GEO. Todo tiene que ser transversal. Y por supuesto, para nosotros es muy importante aterrizar todo esto de una manera mucho más articulada, así que tenemos el Media Lab dentro del comercio, el cual plantea alineamientos éticos y principios para asegurar que todas estas iniciativas se trabajen correctamente. Además, tratamos de generar alianzas y capacitaciones internas para estar todos alineados en la misma dirección. Y nada, muchísimas gracias. Si alguien tiene más interés o quiere seguir conversando del tema, nos seguimos en las redes o estamos ahí a su disposición. Muchas gracias. Super Gisela, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya vimos desde un medio nativo digital como el toque de Cuba contra un régimen autoritario y las modos que usó la tecnología para responder a una necesidad de la audiencia. José ha sido perseguido justamente por el régimen, 18 miembros de su equipo fueron encarcelados. Entonces, como también la tecnología es una herramienta que puede impulsar innovación y responder a necesidades de las audiencias. Y el otro ejemplo que tenemos es el comercio de Perú, con un medio tradicional, grande, que le apuesta a un Media Lab que empieza a impulsar procesos de innovación y de adopción de inteligencia artificial dentro de la organización. De Gisela, una de las cosas que más rescato y de su equipo es justamente usar inteligencia artificial en productos electorales es muy riesgoso porque justamente es tanta la presión por consumir la información y por sacarla rápido que puedes cometer errores, la IA puede cometer errores y ahí te estás jugando la credibilidad. Entonces, esos salvaguardas de los que habla Gisela son tan importantes en cubrimiento electoral, esos agentes, verificar que realmente estén haciendo la tarea que se asignó, que no esté buscando fuera de los marcos que se asignaron, es muy importante. Y ahora, finalmente, vámonos con búsqueda con Federica Ham. Ella tiene una presentación, una herramienta que no necesitó programación. Las herramientas de José y de Gisela necesitaron equipos técnicos. ¿Se acuerdan del low code y del desarrollo con tecnología? Bueno, este ejemplo que vamos a presentar con Federica lo hizo en low code, es decir, sin código. Gracias, Federica, bienvenida. Gracias, Claudia. Y buenas tardes para todas y todos. Para mí es una tremenda oportunidad poder participar de este panel y también escuchar experiencias tan inspiradoras como las que contaron José y Gisela. Yo soy Federica, soy periodista en Uruguay, trabajo en Búsqueda, que es un medio legacy que se enfoca
principalmente en la cobertura nacional, y les voy a contar sobre el primer producto que desarrollamos con inteligencia artificial. Para eso voy a compartir mi pantalla. Bien. Yo les voy a contar sobre lo que llamamos el búsqueda database, que es un producto que desarrollamos en la redacción luego de participar junto a Claudia y Fadm del Google AI Prototyping Sprint. Em, y el búsqueda database lo que nos enseñó al final del camino es cómo podemos innovar con la inteligencia artificial de nuestro lado y, como decía Claudia, sabiendo muy poco, diría casi que nada sobre código. Para llegar a este producto partimos desde la realidad del medio, que es que el trabajo con datos y visualizaciones estaba concentrado en una sola persona, que era yo, y ese proceso de trabajo tenía muchas idas y vueltas porque yo concentraba las visualizaciones y el trabajo con datos para toda la redacción, es decir, cada periodista que quisiera integrar algún tipo de visualización de datos o trabajo de procesamiento de datos para sus notas o para sus coberturas, tenía que tener una ida y vuelta conmigo que se hacía bastante trabajoso porque tenía muchos escalones. Entonces, además, se generaba un embudo en la producción de este tipo de visualizaciones y de recursos, porque mi tarea principal no es la del trabajo con datos y visualizaciones. Como decía Claudia al principio, yo integro el equipo de redes sociales y el trabajo con datos era algo que yo fui cultivando en paralelo y en cierto punto me llevaba mucho tiempo y se hacía un proceso que terminaba siendo trancado, digamos, como para llegar a los productos finales. Ahí. Ah. Y pensamos en el búsqueda database cuando desde el AI Prototyping Sprint se nos planteó la posibilidad de repensar todo el producto de búsqueda y encontrar dónde y cómo podíamos aplicar la inteligencia artificial de manera que nos beneficiara. Nosotros lo centramos en el beneficio para la redacción internamente. Nos queríamos centrar en la mejora del rendimiento de algunos procesos y la automatización de algunos procesos, y nos centramos específicamente en el trabajo con datos y visualizaciones porque queríamos democratizar el acceso a herramientas de visualización de datos, es decir, compartir el conocimiento específico con el resto de los colegas para que ellos pudieran también sacar provecho de ese contenido y como ese em, como producto extra y plus, digamos, que le da a nuestro trabajo la visualización de datos. Para así también hacer que todos y todas podamos sumar habilidades y incorporar a nuestra cobertura, que si bien tiene un soporte digital fuerte, está basada más que nada en texto, poder incorporar a esa cobertura herramientas de presentación de la información que fuesen dinámicas y alternativas al texto. También, como ya les comenté, nos interesaba mucho agilizar el proceso de la creación de visualizaciones y el trabajo con el procesamiento de datos. Y el búsqueda database básicamente tiene dos funcionalidades. La primera es visualizar datos estructurados, que para quienes no están tan familiarizados con este término, los datos estructurados son aquellos que vienen formateados ya en una tabla, digamos, que ya están, es una base de datos que ya fue limpiada y procesada y está lista para ser visualizada. Cuando el periodista tiene ese tipo de insumo, puede depositarlo, digamos, en el búsqueda database en cualquiera de estos formatos. Puede presentarlo a modo de texto o cargar un archivo Excel o CSV, o cargarle una imagen donde se presenta esa tabla o esos datos, y también puede cargar un PDF desde el cual el asistente de datos va a extraer la información. Esta es como la funcionalidad más básica y lo primero que queríamos lograr. Y la segunda funcionalidad, que es quizás la más innovadora y también la que nos hace más ilusión y nos ha sido más útil, es que
El asistente reconoce datos que son visualizables en cierta medida, que tienen potencial de convertirse en una visualización a partir de cualquier formato. Es decir, nosotros cuando pensábamos en este producto, pensábamos, por ejemplo, eh, en proporcionarle, por ejemplo, taquigráficas de las sesiones parlamentarias o informes largos con los que trabajamos o insumos también, por ejemplo, de informes económicos, que es un área de cobertura grande en búsqueda, y que el asistente pudiera procesar toda esa información y reconocer dónde había oportunidades de visualizar datos y a partir del reconocimiento de esas oportunidades, que el asistente en un siguiente paso propusiera y creara esas visualizaciones y esos gráficos, pero con la condición de que el periodista o el usuario que estuviera haciendo uso de el asistente pudiera y tuviera necesariamente que editar la propuesta. Aquí les dejo algunos ejemplos eh, de gráficas que hemos hecho con el asistente de datos, que lo implementamos, o sea, lo pusimos en producción a finales del año pasado y la verdad es que el volumen de visualizaciones y de análisis de datos que estamos presentando hoy en nuestra web ha escalado muchísimo en comparación a el volumen de este tipo de trabajo que teníamos antes de usar el asistente. Todos estos gráficos fueron propuestos por la herramienta, pero intervenidos por el periodista, para cuestiones como por ejemplo de estilo, de escala, también de referencias o para agregar la fuente de los datos y todas estas cosas que son editables también. Hoy es posible editarlas porque con el resto del equipo de la redacción se dio en estos meses de trabajo un intercambio de nosotros presentamos la herramienta y con el uso el equipo nos iba devolviendo todas las cosas que le gustaría que esta herramienta pudiera hacer y como dijo Claudia, sin código y trabajando con Google AI Studio pudimos hacer de esta herramienta una robusta y muy ajustada a nuestras expectativas y también muy personalizable. También como hablaban los colegas y también decía Claudia al principio, una de las cosas que teníamos claras cuando comenzamos a desarrollar este proyecto es que la intervención humana tenía que ser un requisito obligatorio. Para nosotros la intervención humana en el proceso entonces es fundamental y es necesaria y no queríamos darle el poder a la inteligencia artificial de que generara insumos de los cuales nosotros no tuviéramos el control. Primero porque para el trabajo con datos sobre todo y con informes y todas las que es también documentos, es fundamental el chequeo de datos y revisar que, por ejemplo, los datos de las visualizaciones coincidan con los números que dan los informes o con las bases de datos que nosotros vamos construyendo. Entonces, ese es el primer punto en el que la intervención humana se nos hacía fundamental para evitar errores. También para, como mencioné anteriormente, ajustar el formato y el lenguaje al estilo del medio, porque Google AI Studio cuando tenía toda la libertad de, por ejemplo, generar el título o el subtítulo o incluso las descripciones de las gráficas, lo hacía de una manera que es, digamos, la manera en la que hablan los LLMs y no la manera en la que nosotros en búsqueda hablamos con nuestros lectores. Entonces, nos parecía también fundamental que los periodistas necesariamente tuvieran que ajustar las propuestas para que los lectores se encontraran con un contenido que fuera también, que estuviera vinculado al resto del contenido con el que se encontraban en nuestra web. Y como contrapartida, también nos parecía y nos parece fundamental informar al usuario que estamos haciendo estas visualizaciones y estas gráficas con inteligencia artificial, sobre todo porque hasta la implementación de esta herramienta, las visualizaciones eran creadas a mano eh, y nos parecía importante, además de informar este cambio, que el usuario supiera que estamos comenzando a implementar la inteligencia artificial en nuestros productos.
Entonces, esta oración que ven aquí, que dice visualización creada con inteligencia artificial bajo supervisión periodística, es como un campo fijo que se muestra en todas las visualizaciones. eh, y incluye estas dos miradas, la mirada de contarle al usuario lo que estamos haciendo y también responsabilizar al periodista de que tiene que supervisar el producto y lo que va a publicar. Y en todo este proceso, en el proceso sobre todo de la construcción y también de la puesta en producción de la herramienta y del intercambio con el resto de los integrantes de la redacción, aprendimos principalmente que sí podemos poner a la inteligencia artificial de nuestro lado. Quizás este era como uno de nuestros principales miedos, incluso cuando yo me integré al equipo del proyecto, me hacía como, me resonaba como con un poco de ruido esto de pedirle a la inteligencia artificial que haga algo que yo periodista o yo humano también hago. Pero yo aprendí y en el resto del equipo como que todos compartimos este aprendizaje de que la inteligencia artificial puede ser puesta de nuestro lado, puede ser usada a nuestro favor para potenciar nuestro trabajo y para hacer que se luzca y también para darnos tiempo para dedicarnos a hacer otro tipo de cosas. Otro gran aprendizaje es que nadie conoce nuestras necesidades como nosotros mismos. Entonces, partiendo de esa base, es que podemos crear herramientas que se ajusten a ellas. Y creo que esto es una de las oportunidades más grandes que brinda la producción de herramientas sin código, que es que nos da esta oportunidad de crear herramientas que se ajusten a nuestras necesidades y que la creación de esa herramienta esté en nuestras manos, aunque no sepamos de programación ni de código. Y otro gran aprendizaje es que la innovación, es decir, para nosotros transitar todo este proceso de la construcción de esta herramienta fue súper desafiante, pero nos enseñó que la innovación abre puertas y abre caminos impensados. Y esto se refleja en que al principio del programa de Google y Fathom, nosotros éramos bastante escépticos en cuanto al alcance de la inteligencia artificial para nuestro trabajo. Y al final del proceso, lo que más destacábamos era que algo en nuestro cerebro se había movido y teníamos como cada vez más ideas de, respecto a posibles herramientas o posibles usos. Y entonces destacábamos mucho eso, que una vez que uno se embarca en el proceso, se encuentra con posibilidades y también con ideas que si no hubiera tomado la oportunidad, no habría encontrado. Bueno, y eso es todo por mi parte. Espero no haber hablado demasiado rápido. Muy bien, súper, Federica, gracias. Entonces, esta herramienta que nos muestra Federica es justamente, todos estamos en diferentes niveles y la cuestión es cómo bajamos el agobio, es como ese hype de inteligencia artificial en el que todos estamos navegando, unos más que otros, por la saturación de información que circula alrededor de ella. Y lo que queremos que ustedes hagan, o bueno, que se aventuren después de este webinar, es que salgan a experimentar, ¿no? Como a romper barreras mentales, como decía Federica, y darse cuenta que experimentando pueden llegar a resultados que igual con criterio ustedes pueden cuestionar, pueden ajustar, pueden hacer que la inteligencia artificial realmente expanda y extienda y potencie, ¿no? Y porque la mayoría de personas tiene miedo de ser reemplazado por la IA. Y eso es una cuestión cómo la persona se asume éticamente con principios y adopta esta herramienta, esta tecnología bajo esos principios. Bueno, entonces vamos a ir a preguntas porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces voy a empezar con uno para cada uno, una pregunta para cada uno, y luego vamos con las preguntas de nuestra audiencia. Entonces, mi primera pregunta es para José. Bueno, la tasa de cambio que ustedes crearon en el toque llegó a ser mucho más precisa que incluso la del Banco Central cubano, ¿correcto? Primero quisiera aclarar que no fueron 18 miembros encarcelados, fueron que le abrieron investigaciones del gobierno a 18 miembros del equipo del toque.
Bueno, entonces, ellos crean esta herramienta que empieza a monitorear la tasa de cambio y realmente dista muchísimo de lo que está publicando el gobierno. Quiero saber cómo, José, cómo construiste la credibilidad técnica y cómo la protegiste cuando el Estado empieza a acusar que el toque tiene datos manipulados. Transparencia, mucha transparencia. Y el convencimiento al que llegamos después de mucho tiempo no vas a lograr convencer a todo el mundo, pero vas a lograr, siendo constante y transparente en tu trabajo, que la mayoría de las personas entienda y hasta llegue a incorporar los argumentos tuyos y se convierta en tu defensor. Nosotros nunca intervinimos, siempre dijimos, este es un proceso automático, no hay intervención manual. El sistema funciona solo y yo me entero de la tasa al mismo momento que se entera el resto de las personas. Expusimos nuestra metodología, expusimos nuestra fuente de datos. Nosotros tenemos una herramienta que pone en tiempo real los mensajes que van siendo procesados por el sistema para calcular y de dónde vienen esos mensajes. Expusimos la metodología para que quien quisiera replicarla lo hiciera. No pusimos el código abierto porque realmente hay un know-how específico ahí y en el nivel de ataques que hemos tenido no vamos a regalar años de trabajo. Pero con la metodología descrita como está y las fuentes de datos que están indicadas, cualquiera con un mínimo de conocimiento de programación podía replicarlo. Tan es así que el gobierno le dio la tarea a la Universidad de La Habana, a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, de replicar nuestro sistema, ir a la fuente de datos que estamos diciendo para encontrarnos errores. Y nos encontraron un error, un mensaje dentro de 10.000 que habíamos procesado en los últimos días, ese era el error. Y mire cómo manipulan, ¿no? Pero bueno, eso es para hacer daño. Y ante eso, ¿cómo uno responde? Bueno, pues con transparencia. Nosotros tenemos economistas y estadísticos que son asesores de esto. Elaboramos un paper científico, se lo presentamos a una revista científica, se llama Applied Economics, una revista de revisión por pares doble ciego, este mecanismo de revisión de artículos científicos, y pasó el artículo, fue validada la metodología por una entidad independiente internacional. Y todo eso ha sido construido durante los años en que cada vez los ataques siempre coincidían con picos de subida. Cuando el dólar, cuando nosotros empezamos a medir esto, el dólar en el mercado informal de Cuba se cotizaba a 40 pesos por un dólar el 1 de enero de 2021. Hoy se cotiza a 515 pesos por un dólar. Ha ido deteriorándose y deteriorándose, devaluándose, y cada vez que llegaba a una cifra simbólica, 150 pesos por un dólar, 200, 300, 400, ahí se activaban los picos de ataque. Y luego de, llevamos 4 años respondiendo ante eso, y la gente misma ya nos defiende, ¿no? Porque los argumentos del régimen intentaron contaminarnos las fuentes de datos. El régimen movilizó más de 2.000 cuentas en redes sociales para que fueran a los grupos de redes sociales donde nosotros tomamos la información a publicar ofertas falsas para manipular el algoritmo que nosotros usábamos. Y ahí tuvimos que implementar filtros, métodos para descartar outliers y otra vez volverle a explicar a las personas. Tenemos un filtro que identifica, aunque la gente dice, no, si yo publico 1.000 veces un precio, voy a tener más peso en tu algoritmo que otras personas. Y el sistema nuestro detecta cuando un usuario, cada usuario tiene un ID único en los grupos donde publica. Y tú puedes publicar 1.000 mensajes que para nosotros vamos a utilizar solamente uno de tus mensajes. Y todo esto se lo explicamos a los usuarios. Claro, todo esto tiene, ¿por qué el periodismo es tan importante y qué no lo puede hacer la IA? ¿Qué no puede hacer la IA? Entender todas estas tácticas de contaminación del mercado, entender cómo funciona el mercado y reportar sobre eso. Porque aunque nosotros tenemos, además de que tenemos la tabla, que es una tablita que te dice está subiendo, está bajando, hay periodismo detrás de eso, porque con la data que genera eso, nosotros vamos reportando por qué el dólar llegó a este nivel, por qué está pasando en los mercados informales, cómo se están produciendo estafas en este mercado, cómo estos grupos de redes sociales se autorregulan y crean una cosa que se llaman usuarios VIP, que es una especie de validación por los pares, que puedes confiar en ese vendedor, que es un vendedor confiable porque los otros lo validaron. Y todo eso el periodismo lo permite contar a partir de haber diseñado una herramienta automática que extrae esta información, la procesa y la devuelve como un bien público. Exacto, es cómo aplicas cuestionamiento crítico, o sea, lo que hace el pensamiento crítico y el cuestionamiento que está inherente en el periodista y en su oficio, con justamente explicar
dar contexto, ¿no? A las audiencias. Muchísimas gracias, José. Ahora voy con Gisela. Mi pregunta es, ¿qué tendrías que decirle tú a los periodistas que cubren elecciones y están pensando utilizar inteligencia artificial para la cobertura electoral? ¿Cuál crees tú que es el error más común, el que tú más ves en el cubrimiento electoral usando IA? ¿Y qué consejo les darías antes de que empezaran? Yo creo que uno de los errores más comunes que nosotros también lo hemos tenido como parte de iniciar y experimentar con esto es considerar que la agilidad que ganas con la IA es al 100% válida, ¿no? En primer lugar, porque esa agilidad no es una agilidad completa, agilizas una parte del proceso, pero todo lo que tiene que ver con el análisis, con la verificación, sigue siendo una parte muy importante. Y quizás al resolver grandes volúmenes de información, como nos pasó a nosotros, tienes más cantidad de cosas a verificar. Solo por dar un ejemplo, el especial que nosotros hicimos sobre análisis de planes de gobierno, que comparaba temáticas o ejes temáticos de los planes, tenía aproximadamente 400 copies. Esos copies, cuando nosotros los vimos, cuando pasó por un filtro editorial, se detectaron palabras que tenían una valoración subjetiva. En ese caso había que cambiarla, pero para cambiar eso también había que modificar 400 copies cada vez que identificábamos algo. Entonces, no es un proceso de automatización que ganes al 100% el tiempo, pero lo tienes que invertir considerablemente en una verificación. Cada resultado que sale de haber hecho algo automatizado o de haber pasado por un proceso de IA tiene que ser revisado al detalle. De hecho, nosotros en el equipo éramos 3 personas siempre validando un día, 2 días después. Hasta ahora, después de haber tenido esta experiencia, nos comentan, oye, el especial puede salir al toque. Y nosotros, bueno, puede salir en la medida de que primero tengamos el tiempo para poder verificar. Si se necesita un día, 2 días, 3 días a posteriori, pues se tiene que hacer porque nada puede salir de frente. Lo que deben tener en cuenta cualquiera que pueda usaría o que lo use para procesos electorales es que es data mucho más sensible y las datas tienen que venir por fuentes oficiales. Aún en fuentes oficiales, veía por ahí el comentario de alguien, la data puede no estar estructurada y la data hay que revisarla. Una de las cosas que a nosotros nos pasó al hacer este análisis era que todavía no descubrimos el por qué, pero pasó que una cifra, todos los números que venían como 8, la IA los interpretaba como 0. Había un problema al momento de traspasar ese código y de interpretar esa data. Entonces, eran cosas manuales que teníamos que advertir, teníamos que ver si el proceso de OCR no había estructurado bien, etcétera, pero siempre es por el ojo humano que está detrás. Igual, no le tengan miedo a usar inteligencia artificial, se va paso a paso y se va experimentando, pero creo que conforme a lo que han dicho mis colegas, una de las cosas más importantes no solamente es declarar que se hace con IA, en nuestro caso, además de decir que ha participado de alguna manera la IA, es dar toda la metodología. No tenemos ningún reparo en que alguien tome la misma metodología, la replique, use las mismas herramientas, sino hay que compartir modelos, porque nosotros también vamos aprendiendo de quienes van haciendo cosas y esto es algo que públicamente a través de repositorios tipo GitHub u otros, la gente va a encontrar cómo se hace. El tema es perderle miedo, compartir el conocimiento que se tiene y tratar de solucionar un problema. No partan porque la herramienta es bonita, porque la IA está de moda, sino tengan un fin, vayan de un problema a una solución a paso, ¿no? Exacto, esto que dice Gisela es muy importante de una vez obtienes un resultado a partir de una instrucción, que tengas el reflejo de realmente verificar y contrastar la información que te están entregando. Y esos son estándares de calidad, o sea, eso es excelencia, ¿no? Porque justamente los medios están en este momento patinando porque no tienen estas reglas de IA, con la política de IA no está democratizada en los equipos y dos, asumen que porque lo hizo la IA, entonces ya puede salir a producción, a publicación, ¿no? Y esos son, es decir, eso puede rayar en un periodista mediocre. Entonces, necesitamos elevar mucho más los estándares hoy con respecto al tratamiento que haces de información con inteligencia artificial. Perfecto. Mi última pregunta, antes de pasar a sus preguntas, yo sé que ustedes tienen varias preguntas, ya las estoy leyendo. Voy con Federica, con Fede. Mi pregunta es, ¿tú cómo lograste que la herramienta ayudara a mejorar el ojo de tus colegas en cuanto a periodismo de datos? O sea, en tu redacción.
que personas que no están entrenadas para saber qué es un gráfico de barras, si es el mejor para este tipo de información, este tipo de variables, empezaran a agudizar mucho mejor qué tipo de gráfica va con qué tipo de temas y con qué literatura alimentaste la herramienta de búsqueda para ese entrenamiento. Bien, desde el principio de la construcción de la herramienta, en el intercambio, digamos, con Google AI Studio, em, siempre aclaré y aclaramos que la herramienta era para periodistas que iban a hacer uso del conocimiento de periodismo de datos, pero que no eran expertos en periodismo de datos. Desde un primer momento, esa fue nuestra intención y lo dejamos claro también con la herramienta que íbamos construyendo. Y para alcanzar, digamos, un, primero un entendimiento básico del periodismo de datos y también esto que decías tú, como de perfeccionar un conocimiento tan específico, lo que hicimos fue alimentar a la herramienta con bibliografía, por ejemplo, como de grandes grupos de trabajo con periodismo de datos, como lo son, por ejemplo, From Data to Biz o Information is Beautiful, que tienen en sus sitios web distintos manuales, digamos, de periodismo de datos en los que explican para qué tipo de información sirve cada gráfico, qué representa cada gráfico, cómo representar las diferentes variables. Ese trabajo que requiere estudio, digamos, y conocimiento, lo tomamos de lugares, eso, donde ya había como consensos publicados y alimentamos con eso nuestra herramienta para que luego el asistente lo que hace es, una vez que procesa los datos y hace una propuesta, recomienda, digamos, en base a este alimento previo que le dimos en el momento del prompting, recomienda, según lo que analiza, cuál es el tipo de gráfico más, digamos, adecuado para lo que se quiere contar. Entonces, a través como de ese paso, nosotros nos aseguramos de que si bien la recomendación es proporcionada por la herramienta, tenga un fundamento basado en los consensos y los estándares del periodismo de datos. Luego el periodista tiene la posibilidad de, digamos, respetar o no esa recomendación, pero siempre también cuando presentamos la herramienta, contamos que la recomendación estaba basada en, como en estos consensos más grandes para que los periodistas que menos saben de periodismo de datos confíen en que esa recomendación es fiable y que no es, digamos, una recomendación azarosa. Súper. Bueno, gracias, Federica. Entonces, ya tienen ustedes como todo el panorama. Voy a ir resolviendo y entregando preguntas de nuestra audiencia. Entonces, voy con Gisela. Te preguntan, ¿qué herramientas de inteligencia artificial podemos usar para hacer cobertura electoral? Esto lo pregunta Janine Quiroz. Ujú. Bueno, creo que depende de qué quieras lograr. Como hemos visto, hay herramientas que te pueden ayudar muchísimo a procesar textos grandes. Tenemos las herramientas de Google. Puedes utilizar Pinpoint, puedes utilizar Notebook LLM, dependiendo de qué quieras procesar luego. Puedes también jugar con algunos chatbots. Una de las cosas que no he mencionado, pero me parece interesante también decir, es que nosotros no hemos utilizado solo una inteligencia artificial. Consideramos que al momento de hacer un trabajo tienes que aprender quién te devuelve mejor los resultados o qué IA se especifica más en algo, ¿no? Por poner un estilo, el tema de Nano Banana para todo lo que es implementación gráfica, el tema de Cloud para algunas cosas de programación de manera muy, muy rápida, el tema del chat GTP que te da información de contexto general, Perplexity si es que lo tienes y se ciña fuentes para estudios, ¿no? Entonces, la idea es ir probando de acuerdo a las necesidades que tú tienes y siempre creo que no solamente es qué IA uso, sino para qué la vas a usar y cuál es el corpus de información que tú tienes. Si tú tienes un corpus cerrado, sea, por ejemplo, para seguimiento de procesos electorales, tienes los resultados de la OMPE, en nuestro caso es el organismo que se encarga de ver el proceso electoral, o tienes las hojas de vida que los candidatos han subido, o tienes el plan de gobierno tal cual,
si la IA sabe que se tiene que ceñir solo a eso, vas a eliminar un poco la fricción de alucinación. No la vas a eliminar por completo, pero sí vas a reducir un poco el umbral de lo que te pueda producir como algo errado, ¿no? Entonces yo creo que hay bastante que se puede hacer, no solamente a nivel de hacer seguimiento, ya has visto el caso de visualizaciones ahora, toda la data que vamos a tener como respuesta en estos resultados también es otra parte de un proceso que se puede agilizar. Y herramientas que son low code, de bajo código para programación. A veces antes decía, pero yo no sé nada de programación. Bueno, pero ¿sabes qué problema quieres presentar? Si sabes el problema, te lo preguntas a una IA para que veas cómo se acelera tan rápido. Cuando yo inicié con esto, no sabía absolutamente nada de programación. Luego pude comprender un poquito, pero yo le decía a la IA, oye, tengo este problema, ayúdame, ¿de qué manera lo hacemos? Ya, me daba algunas guías y algún código. Hoy en día le hago esa pregunta y la IA me dice, bueno, aquí tienes el archivo ya listo, ya está implementado, ya lo testé, ya lo procesé, pruébalo tú, ¿no? Entonces, son cosas que han ido cambiando en un lapso de menos de 9 meses, ¿no? Y el ritmo es bastante grande como para que nosotros podamos experimentar. Y si bien es cierto, no dependamos al 100% de las IA, sí podemos partir como una ayuda que va a impulsar su trabajo y en el cual el criterio periodístico que tú tienes es lo que va a validar más el trabajo que se ha hecho. Perfecto, exactamente. Y tenemos varias preguntas que son de política de inteligencia artificial dentro de las redacciones. Voy a resumirla en esta que hizo Flavia Powells sobre, ¿cuentan en vuestros medios con políticas públicas de uso de inteligencia artificial, autorregulación? Si es así, ¿cómo llegaron a consensos en los equipos sobre los permisos y límites frente al uso de la IA y cómo chequean su cumplimiento? En cuanto a las audiencias, ¿participan con el envío de reclamos o comentarios sobre el uso de la inteligencia artificial en sus medios? Es decir, son varias preguntas, pero entonces cada uno, dependiendo de las políticas de vida que tengan y estos retos que nos está enunciando Flavia, responden. Entonces, ¿quién quiere empezar? Vamos a empezar. Nosotros tenemos política, estamos revisándola para finalmente publicarla. Y llegamos a ella después de un proceso de formación del equipo, con ayuda que somos pocos, ¿no? Hicimos un trabajo de formación con el equipo, trajimos expertos en inteligencia artificial para hacer lecturas y formación asincrónica por todo el equipo y eso terminó en un ejercicio colectivo de la construcción de nuestra política de IA. Por tanto, es el resultado del consenso de la organización. Ahí se establece, por ejemplo, que no sale ningún contenido sin supervisión humana, que se declaran las fuentes de cuándo se usa la IA, en qué circunstancias, cuáles son los usos recomendables y cuáles no son usos que nosotros aceptamos. Entonces, ese consenso se construye desde, número uno, informar, dedicarle tiempo un poco a leer las discusiones que hay al respecto y cuáles son los pros y los contras, y luego conversarlo abiertamente con el equipo y como resultado sale un documento consensuado que refiere a tus valores. Y sí, si la audiencia eh, hay usuarios que directamente dicen, no, no quiero interactuar con el chatbot, quiero hablar con un humano. Bueno, como hay un humano detrás, al final revisando todas las interacciones, eventualmente va a tener una respuesta de un humano cuando no quiere recibir interacciones con la IA. Gracias, José. ¿Quién quiere seguir, Gisela o Fede? Si quieren, yo sigo. Nosotros sí tenemos un manual primero de principios rectores, que es lo que basa, digamos, es nuestra Biblia para nosotros, todo lo que debemos seguir como código de ética y como parte de nuestro proceso de elaboración de contenido periodístico. Y adicionalmente se ha hecho un manual, una guía de las políticas con IA. Este manual de manera interna se está trabajando, o sea, ya se terminó, se está haciendo, digamos, se está trasladando al equipo de la redacción y está pronto a salir también dentro de nuestra web para que el público lo pueda conocer. Pero incluye todo lo que mis compañeros han dicho, sobre todo el especificar cuándo un producto se hace con IA, cuándo no, y cuáles son los límites que nosotros tenemos. Internamente, nosotros usamos Perplexity como una herramienta que nos ayuda a documentar y a encontrar más fuentes de datos, pero no se niega el uso de algunas otras herramientas para diversas partes del proceso, no para generar contenido en este momento, pero sí para ayudarte en análisis o en algo puntual que se requiere. Listo, Fede. Bien, nosotros al momento no tenemos una política establecida, terminada, del uso de inteligencia artificial, porque como decía al principio,
hasta hace unos meses ni siquiera creíamos en la posibilidad de que pudiéramos implementar la inteligencia artificial, pero sí estamos trabajando en ello porque cuando comenzamos el proceso de construcción de nuestra herramienta, nos dimos cuenta que iba a ser fundamental, que no podíamos, digamos, desarrollar más proyectos o más productos sin antes tener esta conversación que nos resulta eso como necesaria y tan, digamos, eso, tan, ya lo dije, pero tan fundamental porque así como quisimos transparentar desde un primer momento el uso de inteligencia artificial con nuestros lectores y nuestros usuarios, también nos debíamos entre nosotros esa conversación para poder construir en base a un consenso que fuera positivo para todas las partes. Así que estamos trabajando en esta política, no tenemos, digamos, al momento como no existe como tal, tampoco está disponible para los lectores. Perfecto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que es una lástima. Yo sé que hay muchísimas más preguntas de todos y de todas. Vamos a intentar como responderles. Hay una muy clara sobre, bueno, la transparencia, cómo le comunicas a tu audiencia o no que estás usando inteligencia artificial. Otras más existencialistas de si el periodismo se va a extinguir o hacia dónde va el ejercicio del oficio. Y a la pregunta de si se puede acceder a la grabación de esta sesión, sí se las van a compartir desde el Night Center. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por quedarse todo el tiempo con nosotras, con nosotros. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Así que muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, cuídense. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto.